Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade del Instituto Nacional de Seguros, consecuentes con los derechos humanos, con los objetivos del desarrollo sostenible, con la parte de la adaptación al cambio climático y sobre todo con algunos de los objetivos del desarrollo sostenible, como es la salud y el bienestar. Hoy vamos a tener la conferencia Salud y Entorno, un acercamiento a los pueblos indígenas en Costa Rica. Los investigadores señalan que históricamente la tríada salud, entorno y cultura ha sido poco explorada como forma de comprender las relaciones entre los humanos y sus espacios de interacción. En este intercambio, ellos buscan colocar una discusión la importancia del entorno y territorio histórico en la cosmovisión de los pueblos originarios, al mismo tiempo que hacen una crítica desde los determinantes socioambientales de la salud. Les presento a los investigadores. Julián Cruz Carrillo, antropólogo social, se especializa en temas de ecología, salud e interculturalidad. Ha trabajado en investigaciones interdisciplinarias sobre el vínculo entre cultura, ambiente y salud con universidades internacionales, la Universidad George South Methodist y Florida. Durante 4 años trabajó en proyectos de la Universidad de Costa Rica con pueblos indígenas vinculados al ingreso y permanencia a la educación superior y a la economía solidaria. Les presento también, Julián también está haciendo la tesis de licenciatura en el territorio indígena Maleco sobre apropiación del territorio y recurso hídrico. También les presento a Yanori Rojas Morales, mujer del territorio indígena Boruca, antropóloga y planificadora económica y social en formación. Se especializa en temas relacionados con la salud, específicamente salud reproductiva con mujeres de los pueblos originarios, los derechos humanos, los derechos de los pueblos originarios y la interculturalidad. Además, trabaja en planificación y generación de estrategias enfocadas en los territorios indígenas desde una visión propia y autónoma. Les doy la palabra a los compañeros para que nos puedan presentar su tema. Adelante, por favor, mantengan sus micrófonos cerrados y sus cámaras apagadas para darles más agilidad aquí a la presentación. Gracias y adelante. Muchas gracias. ¿Sí me escucho bien? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias primero al Museo de Jade, ¿verdad? Y a las personas que también están forman parte de esta organización de esas actividades. Bueno, nosotros tenemos hoy como tema y también creo que como un espacio de discusión y de intercambio, este tema de salud y entorno, acercamiento desde los pueblos originarios, el contexto del COVID-19. Ya nos presentaron, entonces, para hablar un poco de la estructura de esta presentación, primero vamos a hacer una breve introducción, después vamos a destacar algunas cuestiones históricas que creo que es esencial para entender cómo se ha pensado, digamos, esta relación entre personas y entornos bajo diferentes conceptos y diferentes temporalidades. Como punto 2, vamos a tratar más esta relación de salud-entorno, cómo se ha entendido, ¿verdad? Y cómo pues está observando desde nuestra visión. Pero ya en el punto 3 vamos a integrar un tercer elemento, una tercera vertiente que creo que también es el aporte que vamos a hacer, que es la cultura. O sea, cómo la cultura, digamos, entra a jugar un papel esencial dentro de la salud y el entorno, ¿no? Y por último, porque creo que también parte de estas exposiciones y de estas presentaciones, pues son cuáles son aquellos ejemplos o aquellas prácticas asociadas, digamos, a estos conceptos y a cómo se vive específicamente en territorios indígenas. Bueno, pero primero, ¿por qué hablar de pueblos indígenas, entorno y salud? Como pudieron ver, la presentación y el afiche de esta actividad es esta imagen, es la imagen de 3 mascarillas con tejido brunca, que es uno de los territorios en el Pacífico Sur, territorio indígena en el Pacífico Sur, y precisamente elegimos esta imagen, no fue adrede, sino que está, digamos, detrás de todo el tema, digamos, de la pandemia, cómo estos elementos representativos
en este caso de Boruca y de otros territorios también que elaboraron mascarillas para enfrentarse pues como medida sanitaria, digamos, ante el COVID-19, pues están detrás de la elaboración y del uso, pues toda una parte identitaria. Los tejidos, los patrones, los elementos, digamos, que están ahí, no solo es usar la mascarilla por cuidarme, digamos, sino también qué representa esa mascarilla para una persona, y en este caso para estos territorios. Entonces, esto creo que también es un acercamiento a pensar cómo estos materiales, que desde el hilo que está pintado ahí, desde el algodón que se utilizó ahí, están en un territorio definido. Y podemos hablar de un territorio histórico. Para poder entrar, digamos, también como a esta parte, creo que nos propusimos dar un poco un eje más general sobre la situación de pueblos indígenas en Costa Rica. Acá pueden, en la esquina pues derecha, pueden ver un mapa de Costa Rica donde se referencia, ¿verdad? Son 24 territorios distribuidos en 8 pueblos, ¿verdad? Reconocidos hasta el momento. Eso representa un 2.4%, que a veces cuando hablamos en porcentaje, ¿verdad? No nos llega a la mente cuánto es exactamente en personas. Son 104,000 personas indígenas en el país, según el último censo del 2011. Creo que hay también una visión general de cuáles son aquellas problemáticas o aquellas condiciones que colocan a los territorios o comunidades originarias en condiciones de vulnerabilidad, como el tema de la posesión de la tierra, la educación, digamos, como hay una desventaja, hay una brecha evidente. Después, digamos, estos materiales pueden solicitarnos el envío y demás, pero esto es parte de un programa de Naciones Unidas, entonces eso lo pueden consultar fácilmente en la red. Hay también una evidente pues, problemática en términos de economía y empleo, y en la parte de seguridad social vinculada a salud, podemos ver cómo un 89% de personas indígenas cuenta con un seguro social, frente a un 85% de personas no indígenas. Pero este dato es interesante porque aunque hay una mayor cobertura en seguro social para territorios, eso no garantiza, ¿verdad?, una pertinencia cultural en los procesos. Tal vez la parte que nos interesa centrarnos en esta imagen es esta, donde la parte superior derecha, donde se menciona la cosmovisión indígena sobre la tierra y cómo el 20%, digamos, de los bosques en Costa Rica está en territorios indígenas. Y es más, como el 70% de los territorios indígenas está ocupado por bosques. Entonces, los recursos naturales, digamos, o lo que se le denomina como recursos naturales y este entorno, dice acá, es considerado como nuestra casa. Es el lugar donde encontramos salud y donde viven personas que los cuidan, ¿verdad? Y cómo estas personas pues establecen reglas de cómo utilizarse. Es decir, el territorio, digamos, y el entorno está ligado a toda una serie de conocimientos históricos milenarios, digamos, que se han transmitido de generación en generación. Pero acá también nos encontramos con diferentes marcos conceptuales que nos han hablado de este binomio, ¿verdad?, de humano-naturaleza, que así es como se conceptualiza, ¿verdad? Eso también podemos hacer una crítica a esos conceptos, pero acá esa es la presentación conceptual de cómo se da. Entonces, en términos de temporalidad, ¿verdad?, encontramos en 1960, digamos, esta relación muy dividida, ¿verdad?, entre humanos, naturaleza, y cómo esta separación da origen a políticas públicas claves, que claramente va aplicada para población, incluida población indígena. Entonces encontramos aquí, ¿verdad?, áreas naturales protegidas, que ya aquí nos genera, pues una serie de críticas, pues dentro de esas áreas, como decía en la diapositiva anterior, muchas de estas áreas protegidas están dentro de territorios indígenas, o a la par, digamos, de territorios indígenas. Entonces, muchas de las comunidades son percibidas también como un área natural protegida.
cayendo en esta concepción de la persona indígena a la que hay que conservar, a la que hay que preservar, ¿verdad? Como una persona o un grupo que es estático, que no tiene agencia, ¿verdad? En 1960 a 1980 encontramos esta relación, ¿verdad? Humanos, cómo impactan, digamos, a la naturaleza, y que acá entonces se replica en una legislación, y específicamente legislación para agua y aires limpios. En 1990 ya podemos ver al 2000 cómo la naturaleza, o se cae esta idea de la naturaleza también cómo ofrece servicio hacia los humanos, digamos, y aquí se cae también en pago de servicios ecosistémicos, que se replica, por ejemplo, en políticas o en acciones concretas, como es el pago de servicios ambientales en territorios indígenas, que es también todo un tema de proyecto empleado en comunidades. Y ya para el 2010 y el 2020 encontramos esta conceptualización, estos términos de pensar los humanos naturaleza como dentro de un mismo entorno, ¿verdad? Y cómo va ligado la conservación ambiental al bienestar social. Aquí igual podemos rescatar que sí, o sea, podemos encontrar una conservación, haciendo crítica también de estos conceptos, pero también de cómo entra el factor de identidad cultural aquí en este último, ¿verdad? En este último panel, podríamos decir, qué rol juega, cómo se reproduce, qué peso tiene también para las personas indígenas, y qué peso tendría, digamos, si estamos hablando que todo esto se puede replicar en política pública, cuál sería el peso dentro de. No sé si Julián tiene activado el micrófono. Sí, ok. Bueno, buenas tardes. Ok, entonces, desde este paradigma, desde este último paradigma del que les hablaba Yanori, en el que entendemos a los seres humanos, a las personas, como parte intrínseca de esta naturaleza, es que nosotros queremos pues comprender o abarcar el tema del contexto ambiental de la salud, ¿verdad? Es decir, cómo las comunidades y el ambiente interactúan para formar una ecología de la salud, que sería, digamos, este enfoque más abarcativo, más holístico. Desde una perspectiva antropológica, el entorno siempre es y siempre ha sido la relación entre lo abiótico, lo biótico y lo cultural, que funciona junto como un sistema, ¿verdad? Nosotros somos como personas parte de eso biótico, pero además asignamos hay un nivel más que le agregamos a este entorno que tiene que ver con esta dimensión cultural y que nos ayuda a transformar los ecosistemas. Es decir, ni siquiera entornos tan grandes y que históricamente han sido tratados como ambientes prístinos o vírgenes, como lo podría ser el Amazonas, es realmente de un bosque primario, sino que es producto de miles de años de modificación humana. Entonces, desde la antropología, todo entorno es esta relación de estos tres aspectos como un sistema. Entonces, ¿puedes pasar la presentación, por favor? Ok, entonces, bueno, pero dentro de esos tres elementos podemos preguntarnos dónde entra la salud. La siguiente. Ok, bueno, pues justamente son los cambios en alguna de estas variables del sistema las que crean desbalances y que pueden llevar o pueden generar enfermedades. Es decir, el cambio en variables bióticas, abióticas o culturales son las que a la larga generan las enfermedades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un contexto en el territorio indígena Maleku, que es en el que la gran mayoría del territorio, es decir, más del 75% del territorio está en manos de personas no indígenas,
tenemos en un caso lo que es la parte más cercana a las nacientes del territorio, que está totalmente pues, protegida. Podemos ver, digamos, el nivel de bosque que hay ahí, y a la par podemos ver, literal está a la par, no solo en la presentación, sino digamos, esta finca es la que está, digamos, pegando con esta parte de las nacientes, y podemos ver la diferencia. Aún se mantienen palos, pero podemos ver esta diferencia, cómo va cambiando el entorno, y son justamente este tipo de cambios los que generan, los que aumentan las probabilidades de enfermar a las personas. Entonces, ¿puedes pasar la siguiente presentación? Ok, ¿cuál es el ejemplo más concreto, más evidente que tenemos en este momento? Pues justamente es el COVID, ¿verdad? Esto que estamos viviendo todas y todos, y tiene que ver con un contexto más amplio del surgimiento de enfermedades infecciosas. Ya lo dijo también el Programa para el Medio Ambiente de la Organización de Naciones Unidas, lo dijo la World Wildlife Foundation, la WWF, que las enfermedades, o más bien los científicos han sugerido que la degradación ambiental es la principal causa de diversificación de procesos evolutivos de enfermedades. Ya que los patógenos se propagan fácilmente al ganado, es decir, al ganado, al hato vacuno, porcino, y a los animales también domésticos. Entonces, es justamente esta degradación ambiental la que nos lleva a estar más expuestos a enfermedades como el SARS-CoV-2, y son los procesos globalizados culturales los que facilitan la transmisión de este tipo de virus a nivel global de manera tan rápida. Entonces, vean cómo todos estos factores están ligados para llevarnos a un contexto como el que estamos viviendo en este momento. La que sigue. Ok, entonces, bueno, desde una perspectiva antropológica, para hablar de este contexto ambiental de la salud o entender la relación entre salud y entorno, tenemos que partir de 3 premisas que debemos tener siempre en cuenta. La primera es que no hay una sola causa para las enfermedades. Podemos decir, ok, hay una causa inmediata clínicamente medible, como puede ser el virus, en el caso del COVID, pero la matriz de la enfermedad reside en los desbalances de los ecosistemas. Este virus no hubiera saltado de un animal silvestre a una persona y no se hubiera distribuido por el mundo si no hubiera sido en primer lugar por los desbalances ambientales y económicos y sociales que hay detrás de ello. En segundo lugar, el entorno no es solo el hábitat físico, sino es ese entorno construido culturalmente, construido históricamente, como hemos venido hablando. Y en tercer lugar, que las personas, además de vivir en ecosistemas, también vivimos dentro de sistemas sociales que influencian nuestra visión de mundo sobre el hábitat físico. ¿Puedes pasar a la que sigue? Entonces, esto nos lleva al tercer punto que habíamos comentado al principio de la presentación, que es sobre la relación entre cultura y salud. Justamente tiene que ver con esta última premisa de la que hablaba, de estos sistemas sociales que construimos y en los que vivimos, ¿verdad? Y es que toda sociedad ha buscado y ha tenido que asegurar su bienestar, ¿verdad? Y el bienestar de sus miembros. Entonces, el cuidado de la salud implica justamente comportamientos organizados, estructurados, para mantener la salud, para prevenir las enfermedades físicas, las enfermedades espirituales, el estrés emocional, y para manejar también las discapacidades. Por ejemplo,
¿verdad? Y además es muy importante entender que todos estos sistemas sociales para el cuidado de la salud humana han estado siempre en un lugar, han estado siempre situadas. Entonces, por ejemplo, podemos hablar, no sé, de lo que requiere un agua, un agua bribri, puede ser bribri cabécar en Talamanca para una curación. Es necesario una serie de plantas, pero esas plantas no se encuentran en cualquier lado, ¿verdad? Esas plantas se encuentran en una montaña y además para poder utilizar, digamos, la esencia, para poder extraer la esencia curativa de esas plantas, este agua debe conocer su nombre, no solo en bribri, digamos, en el bribri común, sino que hay un bribri que tiene que ver, tiene una raíz como más ancestral, que tiene que ver con justamente estas prácticas curativas que él debe conocer. Entonces vemos que esta práctica médica tiene esos componentes que pasan por el lenguaje, pasan por el entorno y el territorio en el sentido específico, ¿verdad? Este territorio Talamanca en el que están estas plantas necesarias para la curación, ¿verdad? Entonces, bueno, es fundamental entender desde esta lógica del pluralismo médico que el cuidado de la salud va mucho más allá de las clínicas o hospitales, justamente por esto que les digo. Aún así, en el contexto globalizado en el que vivimos, muchas poblaciones combinan el autocuido, la medicina tradicional, con el cuidado biomédico. Es decir, en este sentido, las personas hemos sido siempre muy pragmáticas y pues como diríamos, le apuntamos un poco a todo, le ponemos nuestras fichas un poco a las diferentes posibilidades que hay cuando se trata de proteger nuestra salud y nuestra vida. Y el pluralismo médico reconoce justamente esa diversidad de alternativas que tenemos y que pueden ir desde los remedios caseros, a la sanación espiritual o la visita a consultas con especialistas. Entonces, ¿podrías pasar, Jan? Bueno, aquí como para recapitular también lo que venía mencionando Julián y que también son, creo que nosotros o nosotras en nuestra experiencia o en nuestro, no sé, en nuestros espacios de interacción, problematizar ciertos conceptos que también desde los territorios indígenas son entendidos de otra forma y que a veces cuando hablamos, no sé, de protocolos de la salud o cuando hablamos también de, no sé, de la parte más de operativización de política pública en temas de salud pública, pues se nos olvida, ¿verdad?, que estos conceptos a veces no calzan, digamos, con la visión de territorios indígenas. Entonces, uno de estos es ambiente. ¿Qué es lo que se ha entendido por ambiente? No sé, desde una entidad estatal, que a veces no coincide, que realmente no coincide con la visión de las comunidades, la naturaleza pensada, ¿verdad?, a partir de recursos naturales, de algo que se extrae, cuando más que extraer es una utilización, digamos, o un material que toma un doble sentido, porque no es solo extraer por extraer. Julián ayer y yo comentábamos ayer que no era extraer por extraer, era la práctica cómo asegura, digamos, la práctica, la supervivencia del conocimiento y por ende de los mismos pueblos. El binomio de salud de enfermedad, no solo la salud, ¿verdad?, como ausencia de enfermedad o la enfermedad, ¿verdad?, como solo pensada como en un solo sentido, sino también cómo la salud tiene una visión mucho más integral, mucho más, no solo física, sino que pasa por lo espiritual, por las relaciones sociales y comunitarias y que se dan en un espacio dado y que claramente tienen un tercer eje que sería la atención. ¿Cómo es que se da la atención? Que ahí es donde exactamente entra esto que menciona Julián del pluralismo. Y pensar también el territorio como territorio histórico, no como reserva que ya delimita muchísimo lo que no es pensarlo desde, digamos,
la parte, lo que se ha considerado como territorio legal y administrativamente, sino pensarlo en cómo aquellas acciones o aquellos conocimientos que se replican en la vida cotidiana, pues cobran sentido en un entorno específico. Entonces, esto es parte de algunos conceptos a problematizar y a pensar, ¿no? También. Ahora, bueno, entramos como a la relación con las prácticas, que eran los ejemplos también que les mencionaba al inicio, y me gustó mucho esta cita porque creo que habla mucho de pensar el entorno, y en este caso utilizan biodiversidad como un elemento de soporte, medios de subsistencia, y de cómo las poblaciones se vinculan con ella. Es comprender, digamos, la importancia, y aquí eje central, digamos, de las vinculaciones con lo cotidiano. Y cómo, digamos, la mejor manera de descomplejizar esto es hablar de la relación de esta biodiversidad, digamos, con las poblaciones usuarias. Es decir, analizar la importancia de la biodiversidad en cuanto al uso de esos recursos, ¿verdad? Aquí está esta imagen que fue una fotografía que tomé hace 2 años en Alto Guaymí, en un territorio en Conteburica, y creo que es muy representativa precisamente de esa cita, cómo elementos que están ahí presentes están también plasmadas en arte y tienen un significado detrás, porque no solo es el arte por arte, o sea, es también evidenciar qué es lo que tenemos y cómo eso cobra sentido para nuestra salud, no solo física, sino también mental, ¿verdad? Que es un aspecto importante dentro de los pueblos originarios. Esta otra imagen es del recorrido que se hace, bueno, se sigue haciendo, se está retomando ahora en territorio boruca, para el pintado de hilo en el Parque Nacional Marino Ballena. Y más que el recorrido, o más que la llegada, digamos, al Parque Nacional Marino Ballena, que es donde se encuentran los moluscos, es también reconocer cómo ese trayecto se anda en bote, digamos, y a la vez usted recoge moluscos, recoge plantas, recoge alimento, digamos, todo en sí para un beneficio colectivo. Y lo que ha pasado, pues, en los últimos años, que por lo menos han llegado a últimas negociaciones con el Parque Nacional Marino Ballena, es que antes estaba prohibida la entrada o había que pagar, digamos, para poder entrar al Parque Nacional Marino Ballena a pintar, cuando ha sido territorio histórico, digamos, de población brunca. Entonces, aquí, ¿verdad?, estamos viendo evidenciado cómo una idea de conservación obstaculiza la replicación de esas prácticas milenarias, que tienen no solo que ver con el pintado de hilo para poder hacer las mascarillas que mostrábamos al inicio, sino también con recoger conchas, intercambios, después cuando se vuelve a la comunidad se intercambian ciertos productos. Entonces eso se corta, ¿verdad? Se corta todo ese trayecto de bienestar comunitario, podríamos decir. Esta otra imagen es de un lugar en Chirripó-Cabécar, llamado Caveri. Esta es una imagen de un niño que hizo un dibujo y lo pegó en la pared de la escuela. Y quiero hacer referencia a ella porque cuando yo le pregunté a la mamá del niño por qué habían dibujado eso, lo primero que me dice ella es que hay que dibujar los ríos porque tienen un sentido especial, digamos, porque no solo es reconocer dónde está tal río o cuál río crece más, sino que todos los procesos, por ejemplo, de gestación y de maternidad están pensados en función del agua. El agua tiene un papel fundamental, digamos, en el proceso de convertirse en madre y de los ciclos de vida de esos niños y niñas. Entonces, esta imagen, digamos, representa en mucha forma no solo como un reconocimiento de los años y todo, y de la transmisión y de otras actividades, sino también cómo todo ese sentido y esa cosmovisión y el papel incluso de poblaciones matrilineales tiene, digamos, un objetivo y se transmite de generación en generación.
Esta otra es ya más reciente, de este año, que fue un estanco indígena que se hizo con mujeres de diferentes organizaciones, mujeres indígenas, donde ya empezaron a utilizar, por ejemplo, más recursos tecnológicos, se comunicaban por WhatsApp para intercambiar productos, ¿verdad? Podemos ver yuca, aguacate, plátano, ¿verdad? Y eso ayudó también, pues, a garantizar la alimentación en territorios indígenas en tiempos de COVID. Entonces son formas, ¿verdad?, de resistencia y de resiliencia ante una problemática y una enfermedad que se denominó incluso en los territorios como una enfermedad desconocida, digamos. Entonces, esto, digamos, la idea de la seguridad alimentaria cobra sentido dentro de las poblaciones, ¿verdad? Y bueno, también hubieron medidas colectivas en salud ante el COVID-19 que se replicaron, o fueron quienes tomaron la batuta fueron pues pueblos cabécares y bribris, donde se establecían ciertas restricciones alimentarias o ciertos lineamientos para evitar el contagio, para proteger, digamos, a las poblaciones indígenas desde esa visión, ¿verdad? Desde esa visión de una enfermedad desconocida. Estas medidas pasaban por precisamente la aprobación, digamos, y la guía, sobre todo de médicos tradicionales comunitarios, e incluían varios factores, no sé, como dietas particulares, como la ausencia del chocolate, del chile, del azúcar, de la sal, de otras acciones como no exponerse al sol, quedarse en casa, que irónicamente, siendo uno de las medidas sanitarias, ¿verdad?, de distanciamiento físico que se habían propuesto por el Ministerio de Salud, entra y coincide, digamos, con estas restricciones. Y, por ejemplo, también evitar el uso del Facebook durante el día. Posterior a estas actividades, pues también se colocaban algunas restricciones alimentarias, pero pues en realidad es un proceso preventivo, ¿verdad?, ante lo que se denominó como una nueva enfermedad. No sé si Julián está viendo la presentación. Sí, es que yo creo que está un poquito atrasada, entonces como que me dura en pasar las presentaciones. Bueno, entonces a partir de esto nosotros lo que queríamos era generar algunas consideraciones, algunas reflexiones, sobre todo tal vez para discutir, ¿verdad? Entonces, bueno, la primera es que estas enfermedades infecciosas emergentes como el COVID han puesto en evidencia las complejas relaciones entre el entorno, la salud humana y los sistemas culturales, tanto a escala global como local, ¿verdad? Entonces, ha sido como, pues, además de todo el impacto que ha tenido y de todo también la tragedia que ha sido para muchas personas alrededor del mundo, es también como un ejercicio, ¿no? Es como un ejercicio heurístico que pone en evidencia todas estas interrelaciones y es fundamental prestar atención a ese llamado, ¿verdad? Y además es interesante porque como lo podemos ver desde el principio de la presentación, desde la ficha de la presentación, estos acontecimientos globales que tienen su núcleo, digamos, en los procesos de globalización, también tienen reacciones a nivel local y a nivel, y desde las perspectivas de la identidad cultural de los pueblos indígenas en este caso. Desde Boruca, que hizo sus máscaras, pero también Terraba hizo sus máscaras, y también en los territorios Nove se hicieron sus máscaras, y en Talamanca Bribri, y en Turrialba, en territorio, en Chirripó-Cabécar, se realizaron también diferentes medidas de prevención para las enfermedades. Entonces, es la evidencia de este sistema complejo de relaciones en el que vivimos y que es fundamental tener siempre en cuenta.
El segundo punto es ya más, digamos, direccionado a la planificación de políticas públicas, es que los derechos de los pueblos originarios deben entenderse siempre desde esta interrelación entre los factores culturales, el entorno, territorio y la salud. Tanto los convenios internacionales como las políticas públicas nacionales vemos que tienden a segregar estos aspectos. Tenemos una política nacional de salud, tenemos una política nacional de biodiversidad, tenemos, bueno, no sé si es verdad, si llegaremos a tener una política para pueblos indígenas, en este momento no la hay como tal, pero toda la planificación de estas políticas con respecto a los pueblos indígenas no pueden seguir estas líneas segregadas, sino que deben tomar en cuenta todos los elementos, porque los pueblos indígenas en Costa Rica sí lo tienen incorporado como una sola dimensión. Luego, que el trinomio... Tal vez ahí, Julián, para añadir, uno de los temas que discutíamos Julián y yo es que si nosotros revisamos todos los instrumentos internacionales, declaraciones, convenios que se han firmado no solo para territorios indígenas, sino también hablamos de una ley de biodiversidad, o sea, todas estas herramientas, en algún punto, pues lo que han hecho es segregar este aspecto de entorno y cultura, digamos, podríamos decirlo así. Lo que han hecho es segregar. Hasta hace poco fue que se empezó, por ejemplo, a trabajar el tema de humedales con una visión desde los territorios indígenas del sur. Y bueno, creo que uno de los claros ejemplos es como este ejemplo del Parque Nacional Marino Ballena, o también Julián puede hacer referencia al río Caño Negro, digamos, al norte, digamos, exacto. Y cuando todos estos instrumentos internacionales de lo que nos hablan es exactamente del rescate y fortalecimiento de patrimonio cultural, de sitios sagrados, de derechos culturales, de educación intercultural, incluso cuando nos hablan de todo esto, pero también pues seguimos teniendo problemáticas en temas que pueden parecer muy, no sé, como muy del momento, como propiedad intelectual, tienen una relación, digamos, todos. Y también cómo los instrumentos, ¿verdad?, vienen a plantear formas de entender cómo la inequidad está presente y cómo impacta, ¿verdad?, a territorios. No sé, un acuerdo de Escazú que está hablando en este momento de derechos de los defensores de la tierra, cuando los defensores de la tierra en territorios indígenas, o como lo hemos visto, ya en este país contamos con 2 asesinatos como registrados, cuando ha existido ya múltiples formas de violencia, digamos, dentro de estos conflictos territoriales, ¿verdad? Exacto. Podemos ver también que relacionado a una de las primeras, a la presentación, a la diapositiva, en la que Yanuri hablaba de los diferentes, digamos, del recorrido histórico, de esta relación, de esta comprensión entre seres humanos y naturaleza, y su aplicación en políticas, podemos ver cómo esa misma lógica ha generado contradicciones. Entonces, por un lado, para hablar de este ejemplo de lo que ha sido la laguna de Caño Negro, eso se crea, digamos, como refugio de vida silvestre en el 84. Este lago, es decir, en realidad toda la cuenca del Río Frío, era parte del territorio histórico del pueblo maleco, pero con la ley indígena queda restringido solamente a un pedacito en el distrito de San Rafael de Guatuso, y con el surgimiento del refugio de vida silvestre se les corta totalmente la posibilidad a las personas malecu de poder ir a Caño Negro una vez al año, que era que se hacía una pesca colectiva en el lago, ¿verdad? Esta pesca colectiva, que podría ser vista como algo tal vez, pues como una práctica cotidiana, era realmente más bien, es el gran acontecimiento anual de este pueblo y que tiene un gran significado cultural. Entonces, vemos cómo
Por un lado, el país dice, bueno, sí, queremos mantener o queremos pues, proteger la dimensión cultural de los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo las políticas de protección natural no consideran que estos sitios tenían también un arraigo cultural que precede la constitución de estos parques nacionales o refugios de vida silvestre. Entonces vemos cómo estas mismas concepciones de que las áreas protegidas deben estar completamente aisladas de la acción humana, van en contra y restringen también los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, un poco esta consideración de la que hablamos tiene que ir, va en esa dirección, de que no pueden seguir siendo elementos segregados, sino que desde la perspectiva de los pueblos indígenas deben ser vistas como un todo. En tercer lugar, está, bueno, ¿verdad? Este trinomio entre entorno, salud y cultura, en el contexto de los pueblos originarios, pasa por tomar en cuenta además condiciones de género particulares. ¿Ok? No podemos pasar por alto que, digamos, en los pueblos indígenas, hablemos específicamente del pueblo Oribri-Cabécar, que tienen una tradición matrilineal, en el que la relación con el territorio, además, pasa por ese vínculo materno y pasa por la herencia a través de la madre del conocimiento de este territorio, como bien lo explicaba Yanori con este dibujo que hizo este niño en Kaveri. Es decir, es que el conocimiento del territorio, o sea, no solo el clan, la pertenencia al clan matrilineal pasa por la madre, sino es que también conocimiento del entorno, del territorio, pasa por la madre, y también el tema del cuidado de la salud. Y en último lugar, bueno, de cuarto, ¿verdad? Porque no es último de importancia, sino es el cuarto punto, y es que las reivindicaciones territoriales que llevan a cabo los pueblos originarios en el país son fundamentales no solo para el sustento de la cultura, sino también de la salud colectiva. ¿Verdad? Como decía Nori, o sea, hablamos de estas reivindicaciones territoriales que han llevado a conflictos álgidos, han llevado a la muerte de dirigentes, han llevado a pues medidas cautelares, una serie de condiciones, y se habla de que, bueno, es que sí, ¿verdad? Es una cuestión ahí cultural, la gente podría decir, no, pero es que no solo tiene que ver con el sustento de una cultura, que es fundamental, pero tiene que ver también con la supervivencia y la salud colectiva de la población como tal. ¿Por qué? Porque hablamos, como lo habíamos comentado, tiene que ver con el lugar donde están las plantas que necesitamos, tiene que ver con los lugares necesarios para hacer las curaciones, tiene que ver con el entorno sano, con agua potable, con bosque, con áreas de bosque, con áreas para subsistir, alimentación, ¿verdad? Seguridad alimentaria, como lo veíamos también en la presentación, la importancia de esa seguridad alimentaria. Entonces, todos estos elementos vienen en conjunto cuando se habla de las reivindicaciones territoriales que se han realizado en el país. No sé, Llano, si quieres agregar también alguna otra cuestión. Yo creo que para finalizar, hay una frase de un médico indígena Bribri que volvió hace poco de Cuba y tiene una organización en el sur del país, que en algún momento en una entrevista mía, Julián nos dijo algo que nos quedó grabado, creo que en la mente para siempre, que fue, la farmacia de los pueblos originarios está en el bosque, decía él. Todos nuestros elementos farmacéuticos están en el bosque. Y yo desearía, digamos, creo que es un deseo de ambos que se vayan con esa imagen también, y no solo porque hay transformaciones, los pueblos originarios han tenido transformaciones, y pensar precisamente que la cultura es estática creo que es caer en un grave error, pero es esencialmente eso, cómo los territorios y comunidades indígenas de este país han buscado, y creo que en toda Latinoamérica, a partir más de este escenario con el COVID, han hecho de los elementos que tienen elementos para seguir resistiendo en temas de salud. Y creo que esa es la reflexión con la que nos queremos quedar.
cómo sigue habiendo resistencia, resiliencia, transformación, pero también elementos organizativos a destacar dentro de los mismos pueblos originarios como gestores de sus recursos y de sus vidas al final, ¿no? Entonces, muchas gracias por este espacio y bueno, creo que eso sería mi parte. No sé si Julián quiere añadir algo más y estamos pues atentos a comentarios. Igual nosotros esperamos o sea, estamos abiertos a cualquier comentario y también a cualquier pregunta. Muchas gracias, Janori y Julián. Realmente es un tema para explorar y repensarlo también desde la salud de los pueblos indígenas. Es que mencionaban ustedes de que muchos pueblos originarios han dado la lucha ellos a nivel interno, inclusive fabricando sus propias mascarillas, y esta dependencia que tenemos de mascarillas que tenemos que comprar y todo esto, inclusive están ellos fabricando o confeccionando más bien la manufactura de sus propias mascarillas. Hay un elemento importante a destacar de los pueblos originarios que es, por ejemplo, se habla de que para ellos la naturaleza o la tierra no es cualquier cosa, sino que ellos le llaman la madre tierra, porque realmente es a partir de ahí esa simbiosis entre naturaleza y las personas donde surgen realmente estos movimientos de que mencionaba Janori, de que la farmacia realmente está ahí en el bosque. En Cachabri la gente va a su huerto es de naturaleza, a tomar algunas plantas para medicarse, para sus bebidas y para su sanación. Entonces, realmente hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, si tienen un comentario, pueden levantar su mano o alguna consulta para Janori o ahí hay una manita, si lo ven arriba, pueden levantar la mano para que puedan preguntarles o comentarles a ellos cualquier cosa. Entonces esperamos, no sé, Janori y Julián, alguna idea más que puedan decirnos mientras la gente pueda hacer sus comentarios. Janori. No, creo que de mi parte eso sería. Ok. No sé, Bueno, Julián. no sé. Vamos a esperar. También usted mencionaba el lago Caño Negro, pero también recuerde el lago Cote. Es también era uno de los medios también de adaptación al ambiente que usaban los malecos y que también fue restringido en algún momento, pero creo que ya se está abriendo. Ahora no sé, Julián, si conoces de esto Sí, el lago Cote. digamos, es el lago Cote también, como lo menciona usted, y el río Celeste, ¿verdad? Es decir, realmente toda la cuenca del río Frío, o sea, con los distintos cuerpos de agua que tiene y que desemboca casi que hasta el San Juan, ¿verdad? Era parte de ese territorio histórico y hay varios casos. De hecho hay un caso que, digamos, no está directamente relacionado con la salud, pero tiene que ver con estos conflictos entre la concepción de área protegida y de protección a la naturaleza que contrasta también con las prácticas de pueblos indígenas. Y es que, por ejemplo, el uso de la suita, que es una palma además que crece solamente en bosques maduros, pues está casi que, pues ya casi que no se encuentra a lo interno del territorio. Poco por la problemática también que les comentaba, gran parte del territorio está deforestada por personas no indígenas, que lo que tienen es ganado, y en las pocas áreas boscosas es decir, la palma está como muy pequeña todavía. Entonces, esta palma es sagrada, no solo es decir, es un material importante para la construcción de viviendas, sino también es sagrada porque es parte de la ceremonia funeraria del pueblo maleco, que es además una cuestión muy particular que tiene el pueblo maleco. Es una distinción que tiene con el resto de pueblos en ese sentido. Es una ceremonia funeraria muy particular en el que se entierran a las personas cerca de las casas, etc. Bueno, la suita tiene un papel muy importante por esto.
y las personas tienen que irlas a buscar justamente a la laguna de Cote. El problema es que tanto la laguna de Cote como la Corta de Suita en sí está prohibida por la ley por el MINAE, ¿verdad? Es decir, el MINAE es la entidad que regula que la gente no corte eso, y entonces hay un historial de personas Malecu que han tenido que enfrentar medidas legales por ir a buscar esta planta que tiene una importancia cultural. Entonces, justamente eso es algo que me acordó ahora que habló de la laguna de Cote, porque es cierto, justamente refleja estos conflictos que hay. Sí, también, bueno, Carolina, no sé si Carolina es nuestra comunicadora, si hay algún comentario, alguna pregunta o algún comentario que les pueda, estén poniéndolo ahí en el chat. Hola, Carolina. buenas tardes. Sí, tenemos un comentario. Dice de José Conejo Salas, muchas gracias por la actividad, muy enriquecedora. Y acá, como personas no indígenas podemos apoyar la elaboración de productos indígenas adquiriéndolos sin que sea considerado apropiación cultural. No sé, Llano, si se quiere mandar usted. Sí, esa pregunta, gracias a Rodri por la pregunta. Sí, es complicado y más porque a veces uno piensa que, ¿verdad?, que estos temas de uso, digamos, de ciertos materiales en territorios, pues no pasan por apropiación cultural y claro, pasan por apropiación cultural. Incluso este médico indígena también nos mencionaba que muchos también de los conocimientos en medicina y en fabricación, digamos, de medicina, a veces son apropiadas por empresas farmacéuticas y al final se termina despojando de todos esos saberes a las comunidades y no reciben nada a cambio. Y a veces no es algo monetario, digamos, sino algo más del reconocimiento a toda esa generación de conocimiento que tiene años, digamos, de estar formándose. En términos generales, lo que por lo menos yo digo es que hay que comprar, digamos, en lugares que estén reconocidos como parte de personas indígenas. Uno ve demasiados lugares y demasiadas empresas también que detrás de un logo que tiene un significado grandísimo para un territorio, detrás de un nombre como Cibó, digamos, o Cibú, que tiene ya un gran peso dentro de las lógicas de los pueblos originarios, pues nada más se toma y se utiliza como una forma de exotizar, digamos, a esos mismos pueblos originarios. Yo creo que lo principal es como informarse de cuáles lugares hay para que vendan directamente de la mano de personas indígenas. Un ejemplo de eso es una pequeña tienda, digamos, que se llama Chetón Morén en San José, que significa, bueno, como buen precio, es la traducción de Oruca, o buen trato, creo que es la traducción. Y ellos compran directamente de personas, precio justo es directamente de personas en territorios indígenas, en todos los territorios, ¿verdad? Entonces, ahí ya hay como una garantía de que se está pagando lo que se debe pagar por cada producto y que mucho de esto también es una cuestión de encadenamiento. Entonces, ese producto que yo compré, una máscara que yo compré, una máscara boruca, pudo estar pintada por un primo mío, pero quien la lijó fue otro primo de otra familia, ya. Entonces funciona como por encadenamiento y en esta dinámica se benefician muchas personas de la comunidad. Creo que es eso, como buscar opciones de lugares que estén con reconocimiento de personas indígenas, porque sí es una problemática. Ahorita es una problemática muy seria que estamos teniendo. Bueno, yo soy parte también de un colectivo de estudiantes indígenas y es increíble, pero nos llegan o vemos cada nada no sé, una empresa pequeña que hace jabones y que se llama Cibú, así, bajo un lema, ¿verdad?, de exotizar y seguir tratando igual como a los pueblos originarios como algo nada más de beneficio y no para reconocer
pues todo el trabajo que conlleva también la generación de estos productos. Bueno, finalizamos con un comentario de Willy Cascante, agradecido por brindarnos oportunidad de conocer sobre temas que pocas veces son parte de charlas y abordajes para conocer sobre nuestras poblaciones autóctonas y todas las situaciones que deben enfrentar entre sus costumbres y lo que la modernidad les limita. Sí, yo pienso ahí que también es interesante para William, es el nombre de Willy. verlo, Willy, perdón, sí, verlo no como elementos contradictorios, es decir, desde la perspectiva arqueológica, y creo que eso el Museo de Jade, el mismo museo lo evidencia muy bien, es decir, ninguna población ha estado nunca estática, ¿verdad? Y los pueblos indígenas y justamente todo este tema de las mascarillas, todo este tema del COVID, lo que pone en evidencia es cómo ante los retos de la modernidad, que la modernidad presenta no solo a los pueblos indígenas, sino a todas las personas del mundo, cómo se va haciendo frente. Aquí lo interesante es rescatar que los pueblos indígenas le hacen frente a estas y se van adaptando a las características de la modernidad desde su propia identidad, desde su propia tradición, ¿verdad? Entonces, yo rescataría eso, que no necesariamente hay que verlo como elementos contradictorios, ¿verdad? No es que es o la modernidad o lo indígena, sino verlo como un proceso dinámico. Pero bien que les gusten también estos espacios. No sé si también ya no quería comentar algo. Sí, que exactamente eso, que la idea tal vez no es verla como dos que se pueden contraponer, sino ver las estrategias, ¿verdad?, que salen de ahí. Y ahora cuando estaba mencionando lo de las mascarillas, es muy interesante porque parte de una de las acciones positivas, aparte de toda la recuperación del uso, digamos, de las mascarillas con esos patrones, fue que no se utilizaron mascarillas quirúrgicas, digamos. Entonces, y en lugares como Boruca, que la acumulación de basura y el problema de la basura es un tema, pues viene también a contrarrestar eso, ¿verdad? Ya no se utilizaban mascarillas desechables, ¿verdad?, sino que se utilizaban mascarillas reutilizables. Entonces, ¿cómo, verdad, estas nuevas formas vienen a ser aprovechadas y a crear un beneficio para la comunidad? Y tal vez un señalamiento que a mí me gusta hacerlo, porque creo que todos aprendemos como a estos procesos y a estas charlas, es que hay ciertas palabras que causan como un poco de ruido, digamos, al momento de hablar de pueblos originarios. Esta palabra como nuestras poblaciones, como esa palabra nuestras, a veces hace un poco de ruido porque un compañero de un territorio un día me decía, pero es que cuando utilizan nuestras, nosotros le pertenecemos a alguien. Entonces, nada más como esa palabra nuestras, tal vez no utilizarla, porque sí genera, y por lo menos dentro de nuestras lógicas, ¿verdad?, apelamos también, ¿no?, a la autonomía de los territorios y de nuestras cosmologías, ¿no? Entonces, creo que por ahí dejaría eso, y creo que es una enseñanza para todos y todas. A mí en general me gusta mucho como hacer estos conversatorios y también aprender de todos y todas quienes participan. Muchas gracias, Yanori, Julián, Vicky, adelante. Sí, bueno, muchas gracias de nuevo. Hay dos cosas. Cuando sacamos el afiche, Yanori nos preguntaban, ¿y dónde podemos comprar esas mascarillas? Bueno, también yo participé, unos arqueólogos estuvieron haciendo un trueque que era, uno ponía un catálogo con máscaras Boruca, uno elegía la máscara y ellos con el dinero llevaban alimentos. Ahora con esto el COVID, con la restricción de salir, entonces los trueques esos que se hacían no era comprar, sino yo seleccionaba el precio que justo para mí, digamos una mascarilla de 10,000 colones, y ese dinero era entonces comprado y llevado a las familias a Boruca o a esas partes del sur. Realmente, sí, este tipo de conversaciones, por eso el Museo del Jade abre estos espacios, porque creo que
que vale la pena. Las dinámicas sociales son importantes. Los pueblos originarios, tanto en la época precolombina como los actuales, no son nuestros, son gente que vive, que existe, coexiste con su ambiente, con sus comunidades, son dinámicos, y eso es lo que enriquece a un país como Costa Rica. Y también recuerdo y les recomiendo leer a María Eugenia Bósoli en lo de Back Talk que mencionaba Yanori, que es quedarse resguardado como una de las propuestas del Back Talk, es eso, ayunar y quedarse en sus casas cuando hay algo que se teme, por ejemplo, como estas pandemias, aunque sea una enfermedad desconocida en los pueblos indígenas, pero ya existen lineamientos sociales que dicen, nos vamos a mantener aquí, vamos a hacer dieta, y eso es el Back Talk. Entonces, creo que por acá nos vamos a quedar. Les agradecemos mucho. Ese espacio queda abierto para diálogos, para temas de su investigación. Y les agradecemos mucho y buenas tardes a todos por su espacio, por su tiempo, y a Yanori y a Julián. Excelente trabajo y buena suerte con sus proyectos. Adelante entonces y buena tarde. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, todos, todas. Hasta luego.